Amigos, bienvenidos a una transmisión más de Seguidores del Camino, en que hoy, dentro del ciclo Tú me levantas, vamos a ver un tema hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué es lo que esto conlleva? Antes vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu presencia en este Shabbat con nosotros. Bendecimos a toda persona que esté conectada y a los que van a ver el presente video, para que con tu rúa estés tocando sus corazones, a fin de que lo transmitido de tu palabra quede anidado y firmado con fuego en su corazón, para los días presentes y para lo que puedan transmitir de lo que se ha vivido en este tiempo de Shabbat. En Yeshua de Nazaret los bendecimos. Amén. Bueno, me ha mostrado el Señor es bueno y lo que pide de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante. Me ha mostrado el Señor es bueno en lo que vive de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí. Hacer justicia, misericordia, ser humilde ante. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante. Me ha mostrado el Señor Ahora sí, mis hermanos, vamos a ingresar al tema de hasta la tercera y cuarta generación con un breve preámbulo, porque es una continuación de lo que vimos en el Shabbat pasado o antepasado, porque hemos estado en celebración de acechadores de la oscuridad y las consecuencias, cómo son las familias afectadas. Adonai es quien nos entrena de manera permanente, no ocasional, es un entrenamiento constante. Y no olvidar lo aprendido sobre antes de acostarnos, que estuvimos viendo, recibir el perdón antes de entrar a dormir, recibir el perdón luego de un examen de conciencia que hagamos cada noche, para buscar permanecer con la ayuda del Ruach en santidad. Esto hará retroceder al mundo de las tinieblas que busca la fisura en nuestra vida, la rebeldía, para poderse enquistar en nuestro vivir. El mundo está yendo, como vemos, de mal en peor. Y como consecuencia de ello, no solamente en las calles, en la violencia asesina, en los delincuentes que han entrado en una agresividad, en ese de matar por matar. Se ha visto escena de que en un país centroamericano a un peruano lo han matado solamente por el hecho de ser peruano. Han disparado de frente, se ha llegado a ese nivel de violencia, y la naturaleza no es ajena al pecar del hombre.
Lo vemos en las inundaciones, en el calor, en las catástrofes, países, ciudades barridos con las expresiones, y cabe así el término, de la naturaleza que empieza a profetizar lo escrito, que mucho peca, mucho es el peso del pecar del hombre sobre la tierra. Los animales gimen por esta desdicha, pues les extraño incluso esta situación, esta atmósfera espiritual que rodea hoy la tierra y que es un peso. ¿Por qué la tierra se manifiesta así? Porque la tierra no pertenece al hombre, sino pertenece al Creador, al Kadosh, al Santo Israel. Y cuando una persona ha tomado un conjunto de resoluciones y está permaneciendo en el camino de la restauración que ha determinado ser, a Hasatán no le asiste ningún derecho para inmiscuirse en esa vida o atacarla. Por eso dicen las escrituras que el diablo es como un león rugiente que anda buscando, porque tiene que buscar, tiene que encontrar la fisura donde poder atacar, donde coger. ¿Cómo están mis hermanos? Adelante. Estamos acá con visita, hermano Rita, hermano Johnny. Hola, bienvenidos, estamos aquí con... ¿Cómo están, hermano? ¿Cómo están? Acá acabamos de empezar hace 32 segundos. Para ser exactos, tenemos que ser exactos siempre nosotros. Decía que cuando una persona, ahí justamente donde nos hemos quedado, decide tomar un conjunto de resoluciones porque quiere estar definitivamente en el camino de la restauración de todas las cosas que está profetizado, incluso en Hechos 3, decía que Hasatán no puede atacar porque está protegida dicha vida. Y frente a esa protección es que empieza a buscar quién no lo está o quién no está protegido, ando como león rugiente, escogiendo a las piezas o a las... estoy hablando en términos de la naturaleza, sino a las personas que no tienen esa protección. Y es un león rugiente porque quiere matar, es lo que quiere, es destruir, no se anda con términos medios. Y quien ha caído y pertenece a la obsesión de su pecar, de un pecar recurrente, es a quien él ataca, el león rugiente, y lo despedaza. El cambio que se podrá evidenciar en el creyente y seguidor de Yeshua, a quien sirve y obedece con su amor, es que al final de las cosas, en esa restauración, se van a voltear las cosas. Y que el que antes era perseguido por las fuerzas de las tinieblas, al final él va a hacer que huyan las fuerzas de las tinieblas. O sea, por eso que hablo de un voltear, ¿no? Porque está protegido. Y que esa vida va a salir para denunciarlas incluso. Poner al descubierto sus estratagemas, sus ideas, por causa del reino de los cielos al cual él representa como ciudadano, como embajador. Incluso hasta los sueños tipo visión van a cambiar. Y podríamos soñar que estamos de pronto persiguiendo a las mismas entidades maléficas que habla de un respaldo del Padre con respecto a nosotros, a esa vida. Y estos últimos, buscando estas tinieblas, buscando ahora a quién de la familia puede, para no perder la casa, porque la casa significa generación o una familia, poder tomarla como presa. Y de ahí la importancia nosotros de practicar la oración, de liberar incluso a casas que pueden haber estado infestadas con prácticas, o el terreno, porque el hecho de que sea una casa nueva no lo evita, el terreno donde esa casa ha sido cimentada. Y si encontramos un lugar cargado espiritualmente o en los sueños muestra un lugar de la casa en especial y es recurrente,
debemos dirigirnos hacia dicho lugar, y lo que se nos ha dado, liberar también, eso se llama infestación, liberar a esa zona de la casa y decir, desde un simple vete, tú no tienes suerte ni parte aquí, te echamos en el reino del cual representamos, en el nombre de Yeshua, que de toda libre, de toda manifestación, poder maléfico ha sido descubierto, decirlo. Y cuando eso sucede, el ambiente va a bajar. Porque cuando ha habido situaciones en las cuales ha habido agresividades, insultos, esos son portales que se abren. El odio atrae esas entidades. Por eso que es necesario también hacer esto. Si por conciencia y verdad, entonces la persona en el camino de la restauración lo toma como está escrito y comienza a responder como dijo Yeshua, escrito está y así se gobierna, habrá ingresado a ser un auténtico embajador, porque no la va a modificar, no la va a cambiar, no la va a alterar, porque obedece a la palabra tal como es. En ese proceso de dar a conocer la palabra tal como es, nos vamos purificando, apartándonos del pecado. Entonces, va a acontecer que toda esa maquinaria de terror que estuvo activa, o incluso el terror nocturno que a veces sienten hasta los niños, y acá podemos recoger testimonios, o gente que hasta ahora no pueden dormir a menos que tenga el televisor prendido o cosas por el estilo. Entonces, toda esa maquinaria, todo ese terror nocturno que ha sido pastoreado, y en esos términos lo digo, pastoreado por años, va a empezar a detenerse por razón de identidad. Porque como representante o ciudadano del reino de los cielos, de un reino mayor, comienza la restauración de lo que significa una vida guardada bajo pacto. Entonces tiene de qué asirse, no por factor emocional, sino porque cree en la palabra y la toma. Entonces, como consecuencia de ello, las entidades maléficas, sórdidas de ese mundo, van a tener que empezar a disiparse o mudarse, porque en la próxima confrontación le va a decir, sal de acá, fuera y no vuelvas más. Entonces, pero antes que eso ocurra, hablamos de terror nocturno, cuando una persona puede incluso levantarse a las 3 de la madrugada y hacer ese tipo de reprensiones, lo va a querer evitar, lo va a querer asustar, lo va a querer para que no siga creciendo en ello. Y entonces se repliegue. Pero quien siga debe salir triunfante como está escrito. Por eso dice la palabra que el perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Cuál es el perfecto amor? El que se alinea al reino, al que conoce. Pues la palabra no puede estar desdibujada, tiene que estar perfecta. Cuando la palabra está perfecta tal como nos ha sido entregada, entonces está en el perfecto amor. Porque, ¿qué es el perfecto amor? Aquel rendido en obediencia para dar gloria a su nombre, y eso echa fuera todo temor como consecuencia. Entonces arriba un nuevo descanso, un shalom a la vida. Es una confianza que se deposita en él. Como nuestro andar transcurre desde la presencia del Ruach en nosotros, aún podremos nosotros percibir las manifestaciones de ese mundo oscuro. La presencia, y somos seres espirituales, y después vamos a ver cómo esto se manifiesta en la tercera y cuarta generación cuando no se corta, su presencia de las entidades abyectas, bajas, pero ya no va a ser como antes, en inferioridad de condiciones. Será la confrontación a partir de ese entonces muy, muy diferente. Ahora vamos a ser soldados audaces, que es lo que se quiso evitar, con un valor que llega desde la paz que tenemos en Yeshua, en nosotros. Esa es la paz que vence a todo el mundo, la que Él tuvo y la que Él nos da. El hombre no tiene paz para enfrentar esas cosas. Y generalmente lo que vemos en la televisión, en las películas, habla de esas manifestaciones y la gente siempre corriendo, porque no está alineada al perfecto amor y tampoco tiene esa paz para ser como soldado audaz.
Preparados entonces no solamente para aconsejar, también para enfrentar. Mucho tiempo las congregaciones han estado solamente preparadas para aconsejar, pero ¿por qué no para enfrentar? Si esto es una guerra que tenemos y se nos ha enseñado, trayendo en su nombre, mediante la enseñanza correcta, porque la palabra libera, lo que es esta situación de un reposo en él, vidas cautivas que sean liberadas, casas infestadas también, hasta animales domésticos también. Niños que ya no le cuenten a sus padres lo que ven porque no le creen, porque son castigados llevándose al psicólogo. Y el niño dice, pues para que no sea tratado como un loquito, ¿no? Mejor me callo. ¿Y cómo hago? Ya no quiero entrar a un sitio, me alejo. O no quiero entrar solo a tal lugar. Y se come este problema por dentro. Y las tinieblas celebran. Porque los padres en ignorancia y creen que por cultura significa no creer en esas cosas. Y ahí gana, ya sabemos, el mundo de maldad. Y acá podríamos recoger testimonios, ¿no? Entonces, nosotros, decía que tenemos que estar preparados, tenemos que tener la solvencia de vida, no por méritos de él, que tenían los profetas. Los profetas andaban en esa confianza, pero también la palabra muestra cuando, por ejemplo, con Jezabel, ¿no? Que Elías, ¿no? Salió corriendo y se metió a la cueva. Tenía miedo, porque era una persona versada en artes, y bueno, la palabra un tiempo hay que ocultar que también hay esas debilidades, o estos problemas en los cuales caen. Que fue tremendo, pero vemos que a veces ocurre. Y tuvo que Yahweh buscar, ¿qué es en la cueva? ¿Qué es ahí, no? Escondido. Todo eso lo registra la palabra. El hecho mismo de tener esta identidad en Él y ahora andar en el perfecto amor, que significa respetar su palabra, alineado, obediencia, confianza, fidelidad, todo eso, no va a hacer que las entidades se vayan, porque también estas entidades fueron a buscar a Yeshua. Esta confrontación, esto es un conflicto del reino de la luz con el reino de la oscuridad. Ellos van a insistir, porque alguna oportunidad van a esperar que les permita regresar, ingresar al ámbito de nuestra vida para poder operar. Tienen la obsesión de encontrar una fisura en nuestra vida, generar la fisura. Como cuando el apóstol Pablo estaba predicando, ahí están hombres de Dios, a ver si cae Pablo en el orgullo, encuentra la fisura y lo puede atacar. Y él lo aguantó un día, 2, 3 días, ¿no? Por varios días. Le decía eso. No estaba diciendo cosas mentiras, eran verdades. Pero sabía quién se lo decía. Alguien que había sido orgulloso en su tiempo, celoso. Aguantó, pero dijo, pues también tengo que responder a mi otra obligación. Yo no puedo ver que una persona está cautiva, a pesar que hice verdades. Yo sé que me lo hace para ver si yo caigo en la carne, pero también hizo una oración de liberación, la persona fue exorcizada y libre a la muchacha. Pero él dejó un tiempo. Entonces, no solamente buscan la fisura, sino buscan generar la fisura. ¿Por qué? Porque están al acecho de una desobediencia premeditada de parte nuestra que le concede el derecho para hacerlo. Que les permita poner en pie o un pie lo que son sus planes perversos de una vida que se alejó de ellos, porque empezó a conocer la Escritura, la palabra. En los capítulos finales de los últimos días, y aquí en sus últimas líneas inclusive, aquella confrontación que se vino dando en el ámbito espiritual va a plasmarse también en la dimensión física. Por ejemplo, en los tiempos de Noé habían gigantes. ¿Y qué significa Nefilim? Significa gigante, o que no solamente por altura, sino por el poder que maneja. Hoy en el mundo hay Nefilims. ¿Dónde están? Tienen mucho poder. Son pocos, pero mueven el mundo. Y lo someten.
Igual que en el tiempo de Noé, ¿quiénes son los pocos que escuchan? Son pocos, no es una mayoría. De ahí la urgencia de una adecuada preparación que nos permita encontrarnos listos para cualquier situación que se pueda suscitar. Y hay planes activos para eso. Entonces, desde hace tiempo, el Padre, a ese grupo, lo viene entrenando. El entrenamiento del Padre Celestial es todos los días. Rigurosamente nos viene entrenando el Supremo Hacedor. Y su mano es fuerte, porque lo hace con amorosa responsabilidad. Su mano es fuerte en disciplina porque su amor es fuerte. Su amor es responsable. A fin de podernos sostener en él, llegados los días señalados. Con el objetivo que también nos constituyamos en transmisores de su obra. Lo que ha hecho con nosotros, llevando así la esperanza que reside en el nombre poderoso de Yeshua de Nazaret. Nuestro Abba Padre viene con puntual cuidado, fortaleciendo cada aspecto de nuestra vida, así no nos demos cuenta, cada área, para que todo esté bajo su reino y nos constituyamos en un sacrificio vivo. De manera casual vamos a toparnos en la vida diaria con la gente que sin conocernos puede mirarnos con odio o un ataque extraño. De un momento a otro. Tú ni te conoce, pero te odia o te insulta. Esas son manifestaciones malignas que aprovechan sus títeres para atacarte. Entonces esas cosas se dan. Incluso tú tienes una experiencia parecida, ¿no? con Joel, ¿no? Que te vino a atacar a una señora con un ladrillo. Sí, yo creo que lo has comentado más de una vez. Entonces decía que hasta puede ingresar a hacernos gruñidos como ocurrió contigo, y siempre ha sido con Joel, a quien yo desde tempranas semanas lo dediqué. Siempre ha sido contra él. Gruñidos. Y esto, los demonios saben para qué está esa vida, qué propósito tiene el Padre para esa vida. De alguna manera se enteran. O él mismo lo comenta, como ocurrió con el caso de Job. O lo da a conocer, porque él está en la victoria, el Padre. No hay crisis en su reino. O se enteran. ¿Por qué lo cuida tanto? O hay una luz especial. O sea, ellos saben con quién se mete y quién no. Y no atacan por lo que es en ese momento. Lo atacan por el propósito que tiene esa vida. Por lo que va a hacer. En razón de lo que va a hacer y producir, es atacado para hacer que sea desviado. Entonces ellos no dan puntadas sin hilo. Los identifican. Y nuestro Padre Eterno nos ayuda a nosotros con la capacitación. Ahora estamos viendo el ciclo Líbranos del Mal. Hoy vamos a ver lo que es el instante angelical. Cómo los ángeles que no tienen cuerpo, que son espíritu, se mueven a una velocidad de trillones de veces más rápido que el hombre. Eso también, los milagros también, esa multiplicación de peces y panes, obedece a un movimiento espiritual que puede multiplicar. Los milagros es un aceleramiento. Y a veces acá esto es un anticipo de la tarde, cuando hay gente que está poseída en un lugar y ese nombre de ese demonio está por otro lugar, no quiere decir que está en varias partes a la vez, sino que ellos se mueven así, están así. Y al hombre está en otra velocidad, pues el hombre ve lo que es horas, para ellos es nada. Pues eso se llama, la naturaleza angélica es distinta. Comprendiendo, fíjese la extensión del universo, ¿no? Comprendiendo la velocidad de la naturaleza del ángel, que los demonios tienen esa naturaleza, pero no su condición moral,
podemos entender cómo enfrentarlos o qué es lo que tenemos al frente. Entonces son materias, eso lo vemos, hermanos, en la tarde. Vamos a ver, vamos a hablar, tocar ese aspecto del qué significa cuando un ángel está presente. ¿Está presente él o está presente las facultades que operan para que se dé? Así que eso lo dejo en el misterio para la tarde. Pero es importante conocer porque los demonios han sido ángeles. Y entendiendo la naturaleza angelical, sabemos y cómo operan, los podemos descubrir y por dónde están y por dónde van a ir. También podemos tratar, cada uno puede manifestar también situaciones que han vivido de parálisis nocturno, quizás, que es lo más común en medio de una pesadilla, donde no podemos hablar, porque eso es lo primero que toman. Las cuerdas vocales que impiden que tú los reprendas, se van a las cuerdas vocales. Esto es una constancia en ellos. Y eso me pasó, y eso es casi lo primero que ocurre, ¿no? Porque cuando una persona entra en pánico, en miedo, empieza como que a tartamudear, a no pronunciar bien las palabras. No sale la voz. No, exactamente, no sale la voz. Y efectivamente, pues te afecta inmediatamente las cuerdas vocales, el paralizarte a que no manifiestes nada. Es feo, ¿no? Yo también me sentí en lo que Vaya, así es cuando me ha dicho alguien que el demonio usó a mi esposa, también mi esposa, para hacer eso. De repente, hablando, Sí. Cuando unos días nomás tenía 100 monedas, y el tipo estaba drogado, y el tipo directamente te atacó de un momento a otro. Y le tiró Ya. la moneda, pero era alejado, no se acercó. Y el viejo me decía así, nada, y señalaba. Y los demás decían, ¿por qué? Yo entendí eso, pues. O sea, uno lo sabe, pero ellos no lo saben. Es también, bueno, en un sueño, entraba a una habitación y me toma así, ¿no? Sí. ¿Por qué lo hace? No solamente para evitar que de repente yo te domino. Y eso es mentira, ¿no? Pero lo hace. Y yo te tengo acá. Sí, eso, cuando estaba durmiendo, sí, tenía esos ataques. a mí me ha cogido los brazos claritos. Y mi hija ha sentido que alguien se sentaba en su cama y cuando lo ha empujado con sus piernas, dio el peso. Y como que te paraliza, ¿no? Sí, claro. El miedo que te paraliza, pero luego uno internamente, digamos, interiormente, uno también empieza a como que a reprender, ¿no? Se va. Para que se vaya. Nuestra mentalidad no está preparada para eso porque no nos enseñaron. Luego estamos percibiendo cosas que no hemos visto, no vemos. Comenzamos a sentirnos incómodos. No entendemos. Hace 3 semanas atrás, casi para 4, fue algo curioso. Yo estaba cocinando, estaba en mi cocina, arriba hay una despensa arriba, pero hay una partecita que no tiene cajón. Entonces, yo había usado la mitad de un paquete de fideos, y pues ahí, blanco. Y yo puse, creo que una sartén, puse algo estaba y me he dado la vuelta, ¿no? Entonces dice que cuando regreso encuentro un poco de fideo regado en la cocina. Y digo, yo hago lógica, pero digo, pero si está plano, encima no se puede haber caído, ¿no? ¿Se cayó todo? No, un poco. Un poco, imagino. Un poco. Y luego yo he recogido el fideo, así, pensando que se ve las manos, pero no se me ha inclinado. Recogí el fideo, fue la bolsa, lo acomodé, lo volví a poner en la bolsa y lo puse ahí. Y ahí, ya yo estaba ahí, cuando de repente el fideo, yo veo que el fideo sale así. Salió un buen paquete de un buen número de fideos y cayó acá ahí delante. Y estaba con mi mamá, pues, ¿no? Entonces yo dije, pues como estaba mi mamá, no lo reprendí en ese momento. Ok. Entonces esperé un poquito y ya mi mamá terminó de comer y ya con eso tomó el video. Después voy a pasar un poco de cancha. Y después tengo que dar permiso con mi mamá. Y cuando me daba la vuelta, un poco de cancha tirada en el suelo. Mira, ¿no? Qué pesado. ¿Y qué conocía?
Y de ahí pues ya lo puse a mi mamá ya adentro en su cuarto y o sea, lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, cuando yo quiero, por ejemplo, orar por una persona que está enfermo, está sufriendo, está en alguna situación incómoda, la me entra como una compasión, ¿no? O sea, siento como una compasión. Pero ya, mejor voy a... Ajá. Ese es un ministerio de la misericordia, de la liberación de misericordia, de piedad. Sí, entonces, y sí, pues me entra como una compasión, pastor. Pero cuando es una manifestación, digamos, demoníaca, lo que yo percibo en mi interior es como una sensación, como que me dice, como que le ve a alguien, como que uno, por ejemplo, en el colegio, ahí pues eran los más palomías, ¿no? Pero hay uno que es el más tranquilito, y estos empiezan a molestarle, y a ti y entra como un deseo de defender, ¿no? Claro. Como una especie de una cólera, pero no es como, no sé cómo se llama, o sea, es como un... Deja de abusar de él, ¿no? Deja de atacarlo, ¿no? Entonces me entra eso, entonces cuando esa situación, ¿no? O sea, pero cuando entonces vi eso, dije, y poquito a poquito yo sentí que me decía, como que me molesté con ese ente que estaba ahí, ¿no? Y le dije, en el nombre de Yeshua te ordeno que tú salgas de esa casa, tú no tienes parte ni suerte acá, vete y no vuelvas más. Y en tu mente empieza como a decir, no, me vas a votar tú, algo así, ¿no? Me vas a votar. Pero ya no vuelvo a decirlo, o sea, simplemente yo sé que se tiene que ir porque ya le di la orden, ¿no? Y se fue, pues ya no molesta, no molesta, pero sí, hace como 3-4 meses atrás sí estaba en mi sueño y yo he sentido en mi sueño, he visto que mi puerta de mi dormitorio estaba entreabierta y aparecen 2 perros así de color rojo, así, 2 perros así. Entran los perros y por la rendija, por la puerta que estaba abierta, me miran. Pero eran 2 perros, así medios beige, chocolatitos. Sí. Y dije, pero estaba dormido, ¿no? Fieras de Satán. Sí, los perros sí. Sí, demuestran de eso. Son perros, son demonios. Gruñidos también. Entonces, todos estos amedrantamientos son actos fallidos de ellos por intentar vendernos la idea de que nos dominan, lo cual ya no es. Sin embargo, frente a tales embustes, y estando en obediencia a Yahweh, podemos responder, contestarles firmes y resueltamente, con aplomo en cada letra que pronunciemos, ¿no? Que Yahweh te reprenda, como acá nos está compartiendo el hermano. De ahí la importante acción en la vida de escudriñar la palabra día a día, estando alerta a las promesas que recibimos y a las sentencias emitidas contra el mundo de la mentira y engaño para poder aprender. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, verso 7. ¿Qué es lo que nos dice acá la Escritura? Deuteronomio capítulo 6, en el verso 7. A ver, con respecto a la Escritura, ¿qué es lo que debemos hacer con los hijos, con los que habitan en la casa? ¿Tú tienes? Sí. A ver. Y enséñales a tus hijos y habla de ellos cuando te sientes en tu casa y cuando vayas por el camino. En tu casa, enséñale, cuando vayas por el camino también sigue enseñándole. Cuando te acuestes y cuando te levantes. Al acostar, es continuo. Es siempre. Es un continuo decir de las palabras del Señor del Adón. Hablar, comentar dichas palabras en el ámbito familiar o a gente extraña si viajamos también. Asimismo, cuando nos levantamos o vayamos a acostarnos. Entonces decía al principio de la charla, antes de acostarnos un examen de conciencia, un balance. Y si hay algo en el cual hemos fallado,
pedir perdón y encomendar nuestro sueño al Padre. ¿No? A ver si te metes. A ver cómo te va a ir, ¿no? Entonces, porque cuidado con acostarse con deudas pendientes espirituales. Es importante eso todos los días hacer esto. Entonces, que sea su palabra y sea su atención en nosotros, al levantarnos, es lo que está diciendo acá, y al acostarnos. La palabra, antes de acostarme, ¿cómo estoy frente al espejo de tu escritura? Que al levantarme, ¿cómo me levanto frente a lo que tú me has enseñado? Teniendo como norte sus dichos en nuestros quehaceres diarios, en otras palabras, o cuando meditemos al momento de ya irnos a acostar y ya descansar. Ahí comparto siempre en WhatsApp antes de acostarnos por si acaso. En ese examen de conciencia diario del cual ya nos ha referido la Escritura en Deuteronomio 6:7. Los demonios pueden en última instancia tolerar a aquellos que conocen la palabra, pues ellos también la conocen. Tú la conoces y yo la conozco. Estamos igual. Hasta ahí todo tranquilo. Ellos no tienen problemas con los intelectuales o con los teólogos que conocen la palabra, porque yo también la conozco. Pero lo que no pueden aceptar, y de ninguna manera, porque eso sí los pone en inferiores condiciones, es que esta gente empieza a vivir la Escritura a plenitud y como es. Entonces yo tengo que modificar que no sea, pero si la pone así, ese es el problema, cuando comienza a beber de lo restaurado, de lo que es simplemente está escrito. La quiere así, porque quiero así, como debe ser. Entonces, eso es lo que quiere él evitar. Porque comienzan a vivir de lo auténtico entonces. Porque eso auténtico está amarrado, Dios no va a cambiar. Está amarrado a un pacto, a una promesa de protección. Y para que sea, tiene que ser así. En el auténtico significado. Eso sí les simboliza a ellos una situación muy problemática, grave, que pone en riesgo sus logros y los trofeos que buscan atrapar. Ya que saber Biblia sin vivirla solo se está en el nivel del conocimiento de un demonio. Es decir, conoce Escritura, estás exactamente en el nivel de un demonio. Hasta ahí está parejo. Porque ellos también saben las Escrituras, pero no la viven, ni la obedecen. Y desde las primeras páginas de las Escrituras, la serpiente antigua alteró. ¿Qué hizo con la Escritura? No dice que no coman de todo árbol. ¿No? ¿Qué hizo lo primero? Alterar la palabra. Él dijo, si yo altero la palabra, ellos caen. Y yo quiero una generación que viva con palabra alterada, no con palabra auténtica. Eso es lo que hizo Satán. Hizo de la primera página y hasta el día de hoy sigue lo mismo, alterando la palabra, que se pierdan la protección, que se pierdan todo lo que está en bendición. Es lo que se conoce ahora como vientre de doctrina, ¿no? Que cada vez siempre levanta, tergiversa. Sí, ya hay 44,000 denominaciones. La serpiente está muy activa en ello. Esto lo viene haciendo, alterando el mensaje original dado por Elohim a Adán y Eva hasta nuestros días. No ha parado. Haciendo hasta el día de hoy, desde el ámbito de algo que es bueno, dice, para ellos, o bajo cualquier religión que satisfaga el querer del hombre, los deseos escondidos que subyacen poder en la vida espiritual. El hombre busca poder. Y entonces, pero se valen parece escritura, pero no es escritura. Se valen de otras cosas, ¿no? Y hemos hablado más de una vez. Y ante el alejamiento de la verdad, la maldad continúa creciendo. Miren cómo está el mundo ya. A una manifiesta agresividad está presente en la sociedad a flor de piel. Ya los policías ya no se dan abasto por agresividad. Lo vemos también en los niños. Como tú decías, hermano, un grupo de ellos abusando y golpeando a otros. Un bullying. Todo ello va ocurriendo. La actividad demoníaca ve puertas soñadas que se abren para que pueda ingresar y desplegar así sus acciones de maldad, favorecida por una sociedad enferma y corrupta.
¿Y qué es lo que se precisa para poder vencer al adversario de nuestra alma y a su reino de la oscuridad? Obediencia para tener respaldo para hablar en su nombre. Para evitar que ellos se produzca, la serpiente levanta religiones para todos los gustos. Por eso que hay miles para todos los gustos. Por eso que son miles las organizaciones eclesiásticas, incluso de corte nicolaíta, que buscan que anular o abolir las leyes y mandamientos de Elohim, para que no obedezcan y no puedan hablar con autoridad de Abba Padre. Así ellos puedan avanzar como lo han venido haciendo con éxito singular hasta el día de hoy. Bastante éxito. Una palabra dicha bajo autoridad y respaldo de toda la Escritura, por tanto del Padre, no retorna vacía. Retorna vacía cuando esa palabra no está amparada en el escrito. Pero una palabra trastocada, desdibujada, no cumple su propósito. La que sí está alineada, cumple, para lo cual fue enviada como está. Cuando somos uno con Hashem, el maligno no nos puede tocar, porque el Padre le dice, apártate, es mío, apártate. De una manera más práctica, una palabra más práctica serían los absolutos de Dios, más que los relativos. Su palabra es un absoluto. Pero la serpiente, que tiene que ver con doctrina, la cambia para que tú no estés en los absolutos, te quedes en conocimiento bíblico alterado. Entonces no tienes autoridad para hablar. Lo que debe hacerse es una vida rendida a los propósitos del Creador, literalmente. Cuando alguien está rendido a esa palabra, esto sí es una declaración de guerra, no las palabras que se emiten, ¿no? Gente que se reúne y comienza a decir, vamos a guerrear. Una vida rendida en autoridad, desde el escrito es declararle la guerra al mundo de las tinieblas. Eso sí es una declaración de guerra con un efecto perturbador. Es una vida auténticamente rendida y que invalida en los hechos los rituales, las hechicerías, las maldades que hicieron nuestros familiares directos. Lo que ha hecho un familiar directo es la autopista por donde van a la siguiente generación, que ahora vamos a entrar a trallar. Ya sea por práctica del ocultismo, idolatría o brujería, entre otros casos. Hasta por practicar un padre de familia yoga, porque esas son manifestaciones corpóreas imitan dragón, serpiente o rana. Entonces ellos como templo aquí se ponen y dicen, pero yo no veo la parte teórica, ni te hace falta, ni te hace falta, porque con tu cuerpo estás proclamando a quién tributas, ¿no? Porque las tres principales, bueno, en tu caso, mi hermano, es distinto, ¿no? No hay zancudos en yoga. Mantis puede ser. Pero la mantis es. Entonces, decía, hermano, que tengamos mucho cuidado. ¿Qué cosas han hecho mis familiares y qué cosa puede venir? Entonces tengo que estar alerta. Somos soldados, tenemos que estar alertas con esto. Ahí hay idolatría, brujería, entre todos. La obra del Ruach HaKodesh en nosotros permite que podamos proseguir en la santificación diaria, como dijo Deuteronomio. En la época de la gran tribulación, la paz podrá ser evidenciada en aquellos que viven en confianza con el Shaddai. Para que se dé lo contenido en nuestra vida, vayamos a lo notado en el Salmo 91:5. ¿Qué dice el Salmo 91:5? Con esto tratan los psiquiatras. A ver, Salmo 91:5. ¿Qué ocurre en la noche? A ver, léelo con fuerza y en libertad. No temerás el terror nocturno,
Ni una saeta que huele. Ahí está. Saeta tiene que ver con el adversario que te ataca. O sea, no te dejan de noche ni de día. Y en la 91.5. Y en la noche te quiere atacar ¿con qué? Con terror. Porque por eso se dan esas manifestaciones. Y por eso que la gente duerme con los televisores prendidos. A lo prendía. Porque tienen pánico al terror nocturno. Entonces dice, tú no tendrás ese terror nocturno. Es lo que acá está hablando. Sin temor a los miedos de la noche es lo que representa. Ni tampoco a las flechas que nos puedan disparar en el día. Todo ello nos indica que debemos estar alertas. Hay un cazador que nos quiere atrapar, ya sea en la noche, ya sea en el día. No tendremos por qué seguir inquietos por los peligros del día y de la noche. Entonces ¿no dice la palabra que te cuido en tu entrada y tu salida? ¿Por qué? Porque te atacan en la noche y en la mañana. No te dejan en paz. El Padre Eterno señala que si permanecemos con Él, lo que está afuera dando vueltas carece de la capacidad de un poder destructor sobre nosotros. Todo esto que estamos aprendiendo juntos debió ser enseñado, pero no ha sido enseñado. No se ha querido enseñar esto. Porque está escrito, en mi nombre echarán fuera a los demonios. El hombre ha cometido una grave irresponsabilidad porque ni siquiera ha permitido que las ovejas se preparen para enfrentar esto. O sea, entonces las ovejas nunca llegan a ser lo que pueden ser. Nunca son soldados. Son ovejas, pero no hay soldados. Y entonces, ¿qué representan para los demonios las ovejas? Carne de cañón para ellos. Es fácil, porque estas ovejas no le van a responder. ¿Y por qué no fue enseñado algo tan importante? Por un factor de inseguridad y de temor, a exponerse a terrenos donde prefiere no batallar. Eso es todo. Las personas que generalmente enseñan estas materias son atacadas. Mi esposa a mí me han atacado 3 semanas seguidas sin parar. No, todas las noches. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué están hechos? Sí, lo he escuchado. Oh, dije, no. Todas las noches, ¿no? Y a veces no lo despertaba porque yo quería escuchar qué es. Sí, pero hacía TikTok de eso, es increíble. Bueno. Pero uno tiene que... Es que uno pasa por ese proceso, uno debe seguir, porque si uno conoció gente que ya no quiero, y ya terminó muy mal, porque han tomado ventaja. Pero, ¿y dónde queda el amor por las almas si uno se repliega? ¿Y dónde queda la fe victoriosa? ¿Hay fe victoriosa sin luchar? Esa es la pregunta, ¿no? Tiene que haber una lucha, pero si no, ¿cómo es victoriosa? Teórica, no existe. ¿Qué pasó con la confianza? ¿Me tienes confianza o no? Si yo te estoy soltando eso es porque tú puedes en mí. Aprende a manejar los recursos que te doy y para darte convicción y que sigas enseñando, ¿no? Porque ese mundo te quiere destruir, o sea, y qué bueno que ocurra, ¿no? Porque quiere decir que le moleste esos temas. Qué bueno, ¿no? ¿Qué fue de todo ello? ¿Dónde está todo aquello que se decía? Yahweh no va a bajar sus demandas para con el pueblo. Él nos invita nos invita a tener valor, no mostrar cobardía frente a un adversario derrotado que solo da coletazos. Y esa es la verdad. Algunos padres por inconsciencia o ignorancia asfaltan el camino hacia los hijos, favoreciendo el reino de las sombras y de la oscuridad, generando miedo y debilitando la confianza de sus menores hijos. Cuando les dicen que cuando se porten mal va a venir la bruja, o va a venir el cuco, y se lo van a llevar. Eso está generando, es un daño tremendo, porque está generando inseguridad. Le están diciendo al niño que ese es más fuerte que tú. Y empieza mal. Entonces se queda acá en la mente. Y sigue pensando que es más fuerte que él. Hay un mensaje subyacente, que ellos son, entonces el niño piensa que ellos son más poderosos y que están indefensos frente a ellos. También los niños escuchan en las conversaciones de adultos que cuando uno muera de noche, ¿no?, le van a jalar los pies a un pariente que no lo pasan, ¿no?
Pero a mí me decía mi abuela. ¿Sí? Ah, sí, cuando yo me voy a que te bajar los pies. Bromeando me decía, porque, bueno, cuando ella estaba en vida, yo bromeábamos mucho. O sea, Ajá. cuando mi madre vino acá en Lima, yo me quedé pues 12 años con ella. O sea, ella prácticamente, mi etapa de la adolescencia y todo, había pasado con ella. Ella es mi segunda mamá, una hija muy importante para mi vida, con las necesidades. Y ella se bromeaba bastante conmigo. Ella, por ejemplo, los días domingos preparaba su ceviche de caballo en el norte, ella preparaba también su chicha de cobra, ella solita no la tenía tinajones. Y los domingos era fijo sentarme con ella en la mesa a comerme mi cevichito de caballo con su chicha de cobra, su chicha de cobra. Y bromeaba, ella me bromeaba un chiste, mira que yo te voy a jalar las patas ya cuando me muera, porque yo la bromeaba, ella se dormía, y hacíamos como se veía con la boquita abierta, le hacíamos de los papeles gigantes. Mira. Le decíamos a la abuelita, y yo te voy a jalar las patas cuando me muera. Pero yo tengo muy buena experiencia, por ejemplo, ¿no? con ella, ¿no? Claro. Ella me lo decía así, pues en un sentido también de ella de bromear, Claro, ¿no? claro, Pero sí, pues sí se escucha lo que dices, te van a ganar los Claro, eso es muy tradicional, ¿no? Pero yo ello me hace va, acordar sí, esos dichos, ese ¿no? episodio de Esos dichos familiares, ¿no? Sí. Pero hermanos, todo eso va al subconsciente del niño. Y al punto que sienten temor en la noche. No están tranquilos. Y lo que no se solucionan esos miedos, ¿qué pasa? Tiende a crecer. Lo que no se soluciona tiende a crecer o se multiplica. Crecen y se dan cuenta que en la iglesia tampoco de manera abierta se trata estos temas. Es un tema tabú. De confrontación y del engaño espiritual. No se trata. O simplemente recurre al pastor a la limpia, ¿no? Con el huevo. Ah, sí, está ya. Bien, recurren a esto. O sea, los niños en la madrugada se levantan asustados. La abuelita está asustado. Mi mamá agarra y a mí me han hecho eso. Yo le digo, porque a mí me han hecho eso. Mi mamá me ha pasado el huevo, no, si es susto, uy, mira, acá sale la imagen de que está asustado. Sí, de los ojitos, ¿no? Los ojitos, que no sabía así. Que te han ojeado, que te han visto mal. La cintita roja. Los recién nacidos, ¿no? La cintita roja. El ajo. El ajo te lo ponen en el cuello. Ya. Hacen eso. No tienes que ponerte de todas maneras. Si vas al pueblo, Un ajo. un ajo al cuello. ¿Dónde viene? De Lima. Limón. Traía plástico, una bolsa. En mi caso, pues, un ajo grande, ¿no? Porque O cebolla. Esa es una arvejita, hermano. en mi caso yo decía uno. Otra cosa. Entonces, ¿no? Hay un montón de cosas que inventan. sí, Como dice el mensaje que tiene la cita roja. claro, muy conocido. Pero muchas de esas cosas también son derivadas de la Kabbalah, ¿no? De la Kabbalah. Ah, claro. La cábala, ellos practican la lectura de manos, horóscopo. Y es algo curioso para Claro. cortarse las uñas. Dice que tienes que empezar por la mano izquierda, creo. Y cortas uno sí, uno no. O sea, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Después, igual. Ya, y después lo terminas con el que no ha cortado. Tiene su. También creen en la reencarnación también. Claro. Entonces, muchas de esas cosas, o sea, son del mismo pueblo judío. Ellos lo han traído de Babilonia todo eso. Sí, De Babilonia. Ahí ellos han estado 1500 años y se convirtió Babilonia en el principal centro cultural judío del mundo. Todo eso ha sido traído, claro. O sea, los entes transmisores han sido los judíos. Claro. Nosotros hemos sido arrastrados. El otro día estaba leyendo en Éxodo, creo que era en Éxodo, cuando decía esta frase, ¿no? Que dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré tu Dios, ¿no? Antes de eso, no era el pueblo y no era Dios. O sea, no era su pueblo, no era su Dios. Quiere decir que es como un antes y un después de la aceptación de que ellos asumen ser el pueblo y aceptan que ese era su Dios. ¿Por qué dice que se escoge a Israel como... O sea, otros pueblos te dicen, ¿no? ¿Y a mí por qué no? Porque ellos son el pueblo escogido. Porque es como cuando tú tienes 5 hijos o varios hijos, y no es que tengas un hijo favorito, sino que tu hijo es rebelde. Entonces, si los demás no le dicen corrección, ¿para qué los voy a corregir?
pero él era rebelde. Pues decía el duro serviz y rebelde, entonces siempre había que corregirlo, entonces siempre había como un constante recordarle, pues te está saliendo. Entonces, Y también para asegurar... Pero porque había el amor, de nuevo lo jalaba. Por ser rebelde y contradictorio. Ya tengo, Dios no tenga dónde castigarte ya. Es que también para asegurar un camino, un canal que llegue la palabra, porque a ellos les fue encomendada la palabra, los judíos. Entonces para que llegue, pero empezó con un extranjero, ¿no? Abraham. En la reprensión a los niños, en cambio, no decirle que te va a llevar el cuco, todas esas cosas, ¿no? Debió habérsele dicho que si no obedeces, fíjate cómo cambiaría, Yahweh se va a interrumpir tu trato con Dios. Y es diferente. Que eso lo tenga de chiquito. ¿Cuánto se dice? Porque Él te ama y precisamente por amor te va a disciplinar. Así decir al niño. Esto se llama construir seguridad, construir confianza, construir bendición. El Creador está interesado en su vida y desea que le vaya bien. De esta manera se produce un temor reverente, donde debe ser, hacia el Padre Celestial. Sobre vencer al temor, la palabra nos señala en Salmo 34:4. Vayamos, Salmo 34:4. Estamos haciendo toda esta inducción para llegar después a la tercera y cuarta generación. Pero tenemos que tomar todo esto en cuenta. Salmo 34:4, ¿qué dice? Busqué a Yahweh diligentemente, y Él me escuchó y Él me liberó en toda mi estadía. Así es, o en otras versiones, me libró de todos mis temores, pero lo busqué a Él. Entonces, ¿qué significa buscarlo a Él? Es un consultarle, dice diligentemente, es un recibir instrucciones del Eterno para poder ser librado de los temores, de los miedos que teníamos, de todos ellos. Lo buscamos, ¿por qué? Porque estamos decididos a obedecerlo, por eso lo buscamos. Por ello buscamos su rostro. Estamos resueltos. ¿Por qué lo buscamos? Porque estamos resueltos a hacer su voluntad. Recordemos las herramientas buenas que nos ha dado, ¿no? De entrega y de sanidad. Antes de acostarnos, por eso es importante meditar, es que nuestra vida esté en paz con Él, hacer un examen de conciencia, pedir perdón. Son las instrucciones que Él nos ha dado. Pedir perdón por todo aquello que hicimos fuera de sus propósitos, porque nos adelantamos, porque no tuvimos en cuenta el reino de su luz. Y enseguida expresar, entonces, que nos cuide, que podamos recibir todo aquello que es completo en Él, luego de la jornada de trabajo, donde Él la empezó y nosotros hemos seguido tras sus huellas, y Él también al final, cuando nosotros pedimos perdón en la noche, le estamos diciendo, tú eres la Taf, el Aleph y la Taf de mi vida, el primero y el último. Yo estoy ahí en medio. Me alineo totalmente a ti. Es por estos motivos que las Santas Escrituras nos dicen, ore sin cesar. Ello será lo más conveniente. Así seremos fortalecidos y gozar de su protección. En torno a sus cuidados respecto a este pedir perdón, hablando de buscar su rostro, hay instrucción, está escrito. Fíjense, en el Salmo 63, 6 al 8. Fíjense lo que significa pedir perdón antes de dormir. Salmo 63, 6 al 8. ¿Qué dice la Escritura? Ahí hay una serie de instrucciones. Cuando me acuerdo de ti en mi cama. Ahí está, ¿ves? Me acuerdo de ti en mi cama, ya hacia el momento que se va a acostar. Medito en ti en las vigilias de la noche. Medito en ti, cómo está mi vida, balance. Porque tú has sido mi ayudador. Tú eres quien me socorre, me ayuda. En el refugio de tus alas me regocijo. Y ¿dónde? En la protección, en la sombra de sus alas se regocija. Pues él medita antes de dormir y se refugia en la sombra de sus alas.
pero primero tengo que meditar en Él. Y luego viene esto de la sombra de sus alas. Entonces, nosotros lo hemos transmitido en un lenguaje más entendible, porque algunas personas todavía no dominan eso de las alas, qué cosa es protección, pero está escrito, lo que hemos hablado acá en el Salmo 63, 6 al 8, y les invitaría que de diferentes versiones, incluso desde el hebreo, cuando pueden, algunas palabras claves, ¿qué es lo que significa alas? ¿No? Que es protección, resguardo. Salmo cuánto. Salmo 63, 6 al 8. Pasa el 8. Ahí está. Falta el 8, perdón. Sí, falta. Mi alma está pegada a ti. Tu mano derecha, Jehová, me sostiene. Ahí está. Entonces la mano derecha es una mano de autoridad. Tú sostienes mi noche con tu mano, mientras descanso bajo la sombra de tus alas. Entonces, claro. Entonces, si nosotros pudiéramos entender lo que está escrito ahí, pues, o revisando en diferentes versiones, nos vamos a enriquecer al momento de lo que debemos hacer antes de acostarnos, estar en ese lugar, en la cama, en el lecho. Lo que está diciendo es que cuando vayamos a dormir, pensemos en Él. Meditemos en su nombre. Nos vamos a llenar de gozo sabiendo la realidad de estar bajo la sombra de sus alas y al amparo, sí, de su protección. Salmo 63 para la casa, Salmo 63, 6 al 8. Él está diciendo en ese salmo, yo soy quien te sostengo y yo soy tu ayudador. Tu auxilio, tu pronto auxilio. Bajo sus cuidados estaremos serenos y gozosos. ¿Y qué va a pasar? El terror nocturno se habrá ido. Cuando lo hacemos todas las noches, se va a empezar a desmenuzar, a evaporar el terror nocturno. Es un proceso, esto va a demandar tiempo. No es a la primera, ¿no? Habla de meditar. Tiempo, compra, ¿no? Compra, o sea, invierte tiempo, invierte. Con mejorías diarias, que se podrá constatar con un final asegurado, y está prometido, de paz y bienestar. Estamos avanzando bajo sus cuidados. Esto puede liberar hasta un niño. Si se le explica, fíjese lo que tiene para ti en la noche. O una persona que no puede dormir a menos que tenga la luz de su ropero prendida, ¿no? ¿Tú tienes que ver un faro de un auto prendido, hermano? Sí. Bueno, entonces, Él está dispuesto. Tenemos que evidenciar nuestra resolución. Eso ya es. Pastor, esto está hermoso para poder transmitirlo a mis niños a la hora de acostar. Ahí está, paso a paso. Porque ellos a veces dicen, he tenido pesadilla anoche. Es muy feo, dicen, ¿no? La has reprendido, hijito. Sí, demonio, salte de mi mente. En sus palabritas, pues, ¿no? Pero, o sea, es algo que a ellos les sale, pues, ¿no? Decir eso, ¿no? Demonio, salte de mi mente, salte de mis sueños. Dice que un día sí llegó asustadito, un chiquito me iba a contarme que había soñado feo, dice que con monstruos, con cosas así. Ok, ya. Y de verdad reprendido. Sí, yo lo he hecho. Yo he dicho, salte de mi mente, demonio, salte de mi mente. Acá me dormí. Qué bueno que lo esté haciendo. Pero esto, Y dale, ¿no? esto está mucho más... Está desmenuzado todas las instrucciones, ¿no? Sí. Al llegar a la noche, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y que ellos tramitan a sus padres también. Sí. Debería saber hablar un niño. Yo trabajo con niños por años. Debería saber hablar un niño en su lenguaje. Y bueno, mentira, ellos lo hablan en casa. Tengo mi niña, pues, que me dice, la niña no come carne de cerdo. Ya nos he explicado por qué no comen carne de cerdo. No deberíamos de comer nosotros. No compras el tamal de chancho. Tampoco, claro. No hay que comer cerdo porque aparte nos hace mucho daño a nuestro cuerpo. Así es. O sea, parece mentira, ¿no? Lo que uno va transmitiendo es igual. Como una esponja lo absorbe. Hace el efecto multiplicador también en casa. Sí, mira, sabemos que usted no come esto, no come lo otro. Tú te enteras por lo que pasa. Sí. Cuando ves voy los visitas a dejar algunas cositas, ahí me empiezan así a... Sale la conversación, pues, ¿no? Claro. Y empiezan ahí a comentar. Por eso me doy cuenta que los niños transmiten en sus casas. Sí. En un momento, pues, que se sentarán a... Claro. Ajá. Está bien. Excelente. Tenemos también que estar alertas cuando fallecen familiares directos que han estado involucrados en algunas prácticas. Que estar alertas
o muy cercanos, cuando fallecen, porque ya sabemos nosotros en el mundo espiritual, ya se fue, ahora sigo a la que sigue. No, porque eso va a pasar. Que han estado entregados al ocultismo, a los ovnis, meditación trascendental, método Silva de control mental. Las entidades malignas que giraron en torno a dichas vidas se creen con derecho, ya vamos hablando al tema, sobre los descendientes. Porque ellos han marcado un territorio con una marca como si fuera un feroz animal. Cuando los hijos no están en el camino de la santidad en sus vidas y van a ser afectados en aquellos descendientes de la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, o sea, hay que decirlo completo, ¿no? Tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice su palabra. Vayamos a Éxodo 34:7, para vamos a ir entendiendo esto. Y lo vamos a poner un ejemplo para entender las consecuencias. Éxodo capítulo 34, verso 7. Éxodo 34:7. ¿Lo tienes? Sí. A ver. Que conserva la misericordia para millares de generaciones, ¿Sí? Que perdona los pecados y las culpas, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga las culpas de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, vamos a desmenuzar esto. Hay consecuencias que se proyectan hacia la cuarta generación, producto de una situación irregular acontecida en la vida de los padres. Esto como primer punto. Las diferentes ramas de la ciencia, como la antropología o sociología, atestiguan estas consecuencias que están ahí escritas, ya que las Santas Escrituras demuestran. Vamos a partir de un ejemplo, de una casuística, de una situación límite. Una niña abusada a muy temprana edad, primera generación. Crece la niña, se casa y tiene hijos, segunda generación. Dichos hijos son afectados por el trauma vivido por la madre. Las hijas de dicha madre reciben el impacto de la madre, que proyecta en ellas un sentimiento de culpa y el no aceptarse. Se siente no libre de lo que sufrió. La madre se contempla aún marcada y cree que sus ideas están, y la niña va a también sentir que sus ideas están enlodadas, como ella misma se siente como no limpia. Entonces, la madre se siente así también, es decir, como que por lo que fue violada, se siente aún en un estado o cargando esa consecuencia ante las hijas. Y fruto de ello, de esa situación que vive, maltrata a las hijas. Y las acusa permanentemente y las hace vivir una vida insoportable. A sus hijos varones no les da el cariño que tanto precisan, pues lo consideran fruto del pecado que vivió. Luego sus hijos se casan y tienen su descendencia. Y ahora, como padres, reflejan su autoestima lesionada, producto de los maltratos de la madre y de la falta de cariño y permanente acusación. Las parejas de sus hijos se imponen sobre ellos y los hijos pensarán que siempre tienen la culpa. La gente se aprovecha de ellos y la sociedad emite condenación, pues a pesar que se esfuerzan, no arriban. Sus posibilidades de superación son reducidas en aspectos económicos y sociales. Los hijos de ellos, tercera generación, serán tratados buscando que no vivan lo que ellos vivieron. Por tanto, no los obligará a hacer cosas que no quieran hacer. No pasarán el hambre de ellos,
cosa que sí sufrieron antes de ser padres. Le darán todo lo que le pidan para que no se sientan nunca que son pobres, por ejemplo, aspecto que ellos no pudieron evitar. Les evitará incluso que realicen tareas domésticas, pues ello les haría recordar los maltratos que sufrieron de su madre abusada. Esto hará de sus hijos que tengan una tendencia hacia la irresponsabilidad. No se sienten orgullosos de sus padres, no querrán asumir responsabilidades y exteriorizan su poca iniciativa, fácilmente manipulados por la sociedad del entorno. Luego estos hijos tienen sus hijos, eso ya es la cuarta generación, que no tienen la capacidad de entender que pueden superar la presión de una dura sociedad. No se sienten aparados y se refugian en la hostilidad, son hostiles. Pues estamos viendo las consecuencias que llegan hasta la tercera y cuarta generación. Por eso que cuando alguien interrumpe el proceso, hay una bendición, 1000 generaciones. Interrumpe, porque estas son consecuencias que llegan en cadena. De esta manera, los pecados de los padres, el tormento de los padres, afecta hasta la cuarta generación. Son visitados hasta la cuarta generación. Y retomando con el tema de la libertad, de la opresión, del terror nocturno, y que ya estamos acabando, el mundo de la oscuridad buscará aprovecharse y establecer en la mente de la gente que no crean que tanto en el día como en la noche sigue reinando Elohim. Es decir, hay gente que piensa que porque está oscuro Dios no está ahí. Entonces, porque esto fue establecido desde chico. Cuidado, ¿no? Esto del temor en la noche responde a algo aprendido. Pastor, ¿y qué hacer, no? Bueno, ya en el caso, yo fui la primera generación, mis hijas la segunda generación, tengo mis nietos la tercera generación. Y yo sé pues que pasado de mi padre he vivido cosas que quizás todo eso haya seguido trascendiendo. ¿Qué hacer, no? Ya para contar, digamos, ¿no? Mis nietos, no quiero ni sé que les pase nada. ¿Qué hacer? Involuntariamente se transmite, ¿no? Con el cuidado de los hijos. Y los hijos sienten el impacto de lo que vivieron sus padres. Lo sienten en su vida, en su inseguridad o en la hostilidad, que es una forma de disfrazar la inseguridad. Son hostiles. ¿Qué hacer? Pues alguien tiene que cortar el proceso. Lo que hemos estado acá señalando. Debe entender que la primera misericordia es con uno mismo. Dice, amarse a sí mismo para que puedas amar a los demás. Ten misericordia de ti, no es lo que dice la palabra. Tienes que perdonarte. Y perdonar y perdonarte. Por cómo reaccionaste frente al proceso que has vivido de tus padres. Entonces, perdónate tú para que puedas entender y amar a los demás. Buscar el rostro, y esto significa invertir tiempo, buscarlo a Él, para que Él nos pueda sanar. Necesitamos sanación. Pero es un proceso, no es de la noche a la mañana. No es como cambia tu mente, no es cambiar de mente. Es un rendimiento. La obediencia te lleva a la sanidad. A obedecerlo a Él. A una palabra real como la que estamos viendo. El hecho mismo de reunirnos a estudiar, estamos teniendo todos juntos, todos sin excepción, una terapia de grupo espiritual y salimos distintos, pero tenemos que seguir invirtiendo tiempo, seguir buscando, porque afuera hay flechas y en la noche hay terror. Nos quieren de todas maneras, ¿no? Nos quieren para mal, ¿no? Y nosotros no podemos ser víctimas de ese proceso de malignidad. Y entonces, yendo también a tu pregunta, cada noche, meditar, volver. Yo creo, mi hermana, que si con este versículo, con este Salmo 63, 6 al 8, es una importante ruta para regresar.
a la sanidad completa. Porque si eso no se corta, entonces los pecados de los padres siguen afectando. Retomando con el tema de la libertad, de la opresión, del terror nocturno, el mundo de la oscuridad busca aprovecharse y establecerse en la mente de la gente. Decía, una forma de tenerlos aprisionados es con los temores infantiles que aún viven en su mente, como el de la oscuridad. Entender que así esté oscuro, la Shekinah del Padre está ahí. Su presencia está ahí. Estamos acostumbrados a relacionar la oscuridad con maldad. Entonces hay gente que incluso tiene miedo de entrar a una casa a oscuras, ¿no? Pero esto viene de dónde? Esto no nació con nosotros. Ahora, siempre es un miedo, o por ejemplo, yo entro acá, a veces llego tarde y no ha llegado todavía nadie y nadie prende las luces. ¿Ya? Pero cuando yo estoy acá 4 o 5, veo que está oscureciendo, prendo las luces, no por miedo, sino porque la escalera es oscura y se va a tirar la escalera, por supuesto, claro. así, ¿no? O la de entrada para que se vea iluminado afuera, porque si no parece la casa de los reposados. ¿Ya? Y voy prendiendo luces específicas, no porque tenga miedo, sino porque hay partes que son oscuras y obviamente Claro, no eso... se matan. Pero yo voy, por ejemplo, a la casa de X personas, por ejemplo, al departamento de mis tías en Miraflores, y entro porque tengo la llave, Ya. y está oscura la sala. A mí no me da miedo. Y yo he crecido ahí de chiquito y como tipo 4 o 5 años que se puso de moda la canción Thriller. Ajá. Y teníamos ese concepto que los muertos salían del piso, pensé que era un piso 3 y yo sentía que el piso se iba a romper y las manos iban a salir a agarrarme. Porque teníamos esa idea de que no teníamos ese concepto del piso 3, piso 2, sino que del piso salían las manos, o sea, había un miedo nocturno. Pero ahora, como se superó, uno entra ahí sin miedo, si me quedo a dormir voy del cuarto a la sala, al baño, con la luz apagada, no prendo nada, voy porque ya no tengo miedo. Ajá. Pero hay gente que entra a lugares y siente miedo porque dice, acá hay una energía muy pesada. Y puede haberla. Y la sienten. Pero hay gente que ya no. O sea, es relativo, o la energía está ahí, o simplemente los que están acostumbrados no la sienten, o es idea nada más de la gente que ve oscuro y dice, tengo que tener miedo. Bueno, las dos cosas, ¿no? Si se tiene ese patrón de que la oscuridad es algo malo, siempre puede tener la seguridad. Es que eso viene desde... Hay lugares y lugares también para entrar a... Bueno, y ahora, si alguien está en la oscuridad y esa es una área infestada y él se siente tranquilo, es porque pertenece a ese mundo, ¿no? También. Entonces se siente como en familia, ¿no? Porque se da. cuando yo vivo a la casa donde yo vivo, ya tuve que dormir a papá de los chicos, ¿Ya? pero conmigo es un problema. Porque hay una persona muerta ahí. Y mi madre una vez había un problema de agresividad. Y la mamá ya murió, muchacho. Pero se siente en la tremenda carga. Por eso tenemos que, como decía al principio casi, tenemos que limpiar, ¿no? Nosotros somos soldados. Y si notamos el ambiente cargado, pues nosotros tenemos que... Claro, lo raro a mí es que tengo luz. Entonces tengo un muñeco que le pongo tiene un poquito, sencillo, pero es la habitación. Pero cada rato me están tropezando con las cosas. El detalle es el siguiente, para contar el niño eso. Yo dije, me Señor, la palabra, ¿no? Ya. Entonces empieza en Génesis. Los adquirieron temor, porque tenían temor. ¿De quién? De Dios. Y ahí arrastró todo eso. Y nuestra naturaleza caída. Y nuestra naturaleza siempre va a ser eso. Si es que no tenemos esa seguridad del Señor, vamos a tener ese serio problema, aún siendo cristianos. En mi caso fue porque yo fui maltratado de niño, no por mi hermano. Y entonces casi fui violado, o sea, y eso lo arrastré durante muchos años y me convertí en un tipo recontra rebelde. Ahora es totalmente distinto. Mi madrina le decían al pastor Roberto bastante, un día le compartí eso al muchacho. Decía, antes él era como un pasto oscura negra, así, de blanco, no entiendo. Y él le explicó. Pero yo puedo dar fe de la conversión de ese muchacho, porque era cristiana, y él decía así. Ya. Lo conocía. Entonces él le dijo, bueno, terminó el relato y él dijo, sí, lo conozco al
que la combatimos. Qué bueno que realmente tú conoces a tu... Así es, todo está siendo grabado, hermano. Bueno, vamos a acabar. Que te agradecemos por el testimonio. Decía con respecto a la oscuridad, que la Shekinah del Padre está presente. Aún entremos, ¿no?, a un lugar solitario u oscuro. Tenemos que después renovar la mente. No se debilita su presencia porque la noche está oscura. Esta es una mentira insistente de Hasatán. Es hacer creer que en el día gobierna Yahweh y en la noche gobierna Él. Eso es una mentira. Y eso es lo que muchas personas creen. Sí, claro. Que la iglesia tradicional nos Sí. enseñaba Sí. en el Corán. Como dice el príncipe de las tinieblas. Así es. Ajá, la oscuridad. Claro, y Yo he vivido varios años sola en una casa donde alquilan. Ajá. Había épocas en que no había ni un alquiler para nadie. Ujú. Yo vivía solita. Ya. Y yo nunca he sentido miedo. Yo escuchaba que por los techos sonaban. Y yo siempre decía, es el gato. Claro. ¿De verdad? Mi caso, Me sí. levantaba pues a los servicios, como estaba Ya. fuera estaba en el patio, yo no tenía miedo. Yo salía y entraba de madrugada tranquila. Y a veces cuando siquiera venían a traerse conmigo, ella me pedía que yo los acompañe, porque tenía miedo salir solita a los servicios. Ahí está. Ah, mira. Hablando de construir confianza. Entonces decía, con respecto, acá vamos a insistir. Antes de acostarnos, decir nuestra convicción. Que Yahweh sigue desplegando tu poder en la noche. Padre, yo creo esto, que tu poder me acompaña. Disfrutemos más bien de su Shekinah, aún en la noche. Manifestar con esa actitud, con ese meditar que está con nosotros. Y que poderosos ángeles acampan, y eso también es otro tema, ¿cuándo acampan? Alrededor de nosotros, alrededor de la casa, y somos todos de Él. Y el Eterno en la noche sigue siendo la luz que nos protege, y es Shomer, y es protector, nuestro guardador que nos libra del mal. Y avanzada aún las horas de la tribulación, hablando de cosas nocturnas, la oscuridad de la tribulación, y estamos nosotros en la antesala de la misma, vamos, eso sí, vamos a ver la presencia de la oscuridad cada vez más frecuente. Pero Hashem, el Padre Eterno, estará con nosotros. Ustedes habrán visto que en la sociedad y en las calles hay mucha más maldad. Porque eso estaba profetizado que así sería, como en los tiempos de Noé. Y en contraste a esa maldad habrá un puñado, poquitos, así como Noé, de gente que estarán buscando la palabra, pero serán pocos, ¿no? De Noé fueron 8. Esto habla de que pocos. Yahweh no está en lo popular, ¿no? Pues a veces cuando yo veo canales que tienen pues medio millón, 1 millón de gente, digo, qué terrible, qué cosa extraña acá, ¿no? Porque generalmente lo del Padre es poco, ¿no? Entonces, debemos entender que las entidades malignas son solo criaturas y que nuestro Padre es el creador. Ellas son criaturas, nuestro Padre es el quien las creó. Y en Él están en realidad sometidas. No tienen otra posibilidad que estar sometidas todo el tiempo. No existe. Rendidos en obediencia al Todopoderoso, nosotros nos colocamos fuera del alcance de ellos. Entonces decirle a los escorpiones, que es el batallón, y a la serpiente, que son los demonios doctrina, que no les tememos, que hay uno mayor a todos y que reina con poder. Finalmente, así, con este meditar en este ejercicio que hemos hecho de este salmo buscado, seremos libres de practicarlo, porque hay cosas que no se pueden aprender a menos que se vivan, porque lo teórico no alcanza, esto tiene que vivirse. Seremos librados entonces del terror nocturno, apagaremos las luces, o de tu muñequito cascanueces, podemos vivir la experiencia incluso que narra el Salmo 91, que también habla del terror nocturno, y no perdamos jamás de vista lo que nos han querido ocultar, que somos soldados.
y los soldados pelean. Los soldados no están sentados, pelean. Y tenemos que pelear. Pastor, y así como meditamos y oramos en la noche, para el amanecer, cuando amanecemos, ¿de qué manera también podemos mostrar este agradecimiento al Padre? Nuestras primeras palabras, yo creo que, bueno, ya incluso hay una promesa de bendición para aquello que lo busca antes del alba, en esa cuarta vigilia, hablando de 4 de la mañana, 5 de la mañana, pero claro, nos acostamos temprano porque si no, no se puede, ¿no? Una cosa va con la otra, ¿no? Entonces, que esa es la hora en que Jesús oraba, ¿no? Y nos vamos a hacer sensibles al reino de la luz en esas horas. Como consecuencia de orar en la madrugada, en esas horas, es que Él comienza a darnos información, secretos, sueños, porque tú estás dando las primicias de tu tiempo a Él. Tú estás reconociendo. Y la oración no es un monólogo, porque la gente no ora por, no, yo oro y no hay vuelta. Entonces, si eso está ocurriendo, está mal. Ahora, lo normal es que haya un diálogo, que uno lo sienta y lo escuche, y recibimos palabras, literalmente palabras. Ahora, antes, cuando uno duerme, tenía un bloc de notas, ¿no? Pero si le viene un sueño, inmediatamente, hacia las 4 de la mañana, agarrar un celular, ¿no? Y escribirlo, porque nos vamos a olvidar. Escribirlo todo. La vez pasada soñé que la gente era inyectada con una sustancia y me dieron el nombre. Lo escribí acá. No sé qué cosa era. Y lo busqué y existe. Nunca lo había escuchado. Entonces te dan una instrucción precisa. Lo voy a compartir. ¿Cuál es el nombre? Y una voz, es difícil explicar. Tal. Googleo y está. Entonces nos da revelación. Claro, entonces por lo que vives y la oración se vuelve emocionante, ya no religiosa, tú sigues, ¿no? Y uno sigue creciendo. Y hasta aquí, mis hermanos, respecto a este tema que hemos visto hoy, de las consecuencias que puede vivir una tercera y cuarta generación, de patrones de conducta que no se cortan en lo que debe ser en la búsqueda del Padre en bendición, para que las generaciones que sigan no reciban el impacto de lo vivido. Los esperamos, así Yahweh lo permite, en el próximo Shabbat. Muchas gracias, mis hermanos.